tú sigues hablando a cada corazón. Gracias porque también sé que mi vida está en tus manos para que tú sigas, Señor, ministrándonos, Padre, en cada tiempo, porque somos vasos en tus manos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Es hermoso alabar a Dios, es hermoso bendecir su nombre, así que tome su asiento y dígale al Señor: gracias porque me permitiste adorarte, ¿verdad? Dios nos permite adorarle en espíritu y en verdad, y esa es una experiencia que no se compra con nada, ¿verdad? Por eso decía el salmista, y decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 días alejado de su presencia. Y qué bueno que usted eligió hoy estar aquí, qué bueno que vino a la casa de Dios, y estoy seguro que Dios va a terminar su propósito en ustedes. Muy bien, vamos a continuar con la serie La revelación del sufrimiento. Ya vamos en la parte 7, ¿verdad? Y arriba estaba compartiendo hace un rato la presentación de hoy. Y yo en mis notas pues ya son alrededor de 20 hojas que estoy teniendo aquí. Seguro que Dios sigue obrando su perfecta voluntad en nosotros. ¿Y cuántos han sido bendecidos por esta palabra, hermanos? Probablemente la palabra puede ser que hoy no te sea no que no sea útil, sino que no la ocupes para este tiempo, porque a lo mejor estás pasando por buenos tiempos, tiempos de gloria, tiempos de bendición. O si estás pasando por tiempos de sufrimiento, bueno, te va a hacer como el agua en el desierto, ¿verdad? Pero la palabra siempre nos va a ayudar y la podemos guardar en nuestro corazón, escribirla en la tabla de nuestro corazón para cuando venga el día malo podamos estar firmes. Decía el apóstol Pablo que cuando venga el día malo estemos firmes. Entonces continuamos con la revelación del sufrimiento, entramos a la experiencia de Job y vamos a retomar un poquito lo que estuvimos hablando. Nuestro texto base, Job 23:10, dice: Él sabe el camino que tomo. Son las palabras de Job estas que estamos tomando. Él tiene fe y dice: cuando me haya probado saldré como el oro. Es decir, que Dios nos prueba, Dios nos pasa por esos valles de sombra y de muerte. Dios se sienta junto a nosotros, Dios nos afina como se afina la plata, Dios nos mete a los hornos de aflicción como hemos estado aprendiendo, pero Dios nos trabaja cada uno de maneras muy particulares, en una dimensión cuádruple. Dios trabaja con nosotros. Y si recordamos un poquito, vamos a la siguiente. Estuvimos hablando que Job, su experiencia que vivió fue en 4 ámbitos. Primero fue trabajado en sus posesiones, segundo fue trabajado en su parentela, tercero en su cuerpo y cuarto en sus amigos. O sea, fue un sufrimiento extenso. Nadie de los que estamos en esta tierra podemos compararnos con el sufrimiento que tuvo Job, ¿verdad? Porque la Biblia dice que fue el hombre que más sufrió después de Jesús. Y ya estuvimos hablando sobre cómo fue tocado en sus posesiones, cómo le quitan los bueyes, los asnos, las ovejas y los camellos. Luego le quitan a su parentela, sus hijos son arrebatados, los 10 en un día. Y luego su esposa se vuelve en contra de Job. Luego el día domingo estuvimos hablando sobre cuando él fue tocado en su cuerpo. Porque de repente puede ser que mientras toque nuestras posesiones, mientras toque nuestra familia, como que estamos todavía tranquilos. Pero va a llegar un punto donde Dios, al querernos purificar, va a usar medidas extremas. Y vamos a empezar a mirar ya a partir del capítulo 3 cómo el perfecto Job empieza a revelarse su carácter, su verdadera naturaleza. Que aunque él era perfecto y no había pecado en él, todavía existía ciertas áreas que Dios tenía que trabajar en su vida. Por eso llega un proceso muy fuerte de parte de Dios. Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job, pero le dice: no dañes su alma. Es decir, no lo mates, no termines con él, porque yo tengo un trabajo que hacer en su vida. Hablamos el domingo de que él pasó por una enfermedad conocida comúnmente como la lepra. Algunos más dicen que pasó por una elefantiasis. Hablamos de la forma en la que él adoró, ¿verdad? Trasquiló su cabeza, que tenía que ver con renunciar a sus pensamientos. Quitó su manto y todo eso, y alabó en un ámbito cuádruple también. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y además de esto, él añade al principio: desnudo salí del vientre. Adoró con la palabra. Bueno, entonces nos quedamos hablando de que en ese momento
Dios permite que esté una vasija quebrada, un pedazo de losa para poder rascarse sus heridas. Y terminamos orando con esta oración, que Dios nos use para estar en una condición de quebrantamiento y poder ser de alivio para otras personas. Una iglesia quebrantada no es lo mismo que una iglesia quebrada. Porque normalmente pensamos que quebrantamiento es estar en pobreza, es estar enfermo, es estar sin dinero, es estar todo agüitado. Bueno, no es necesariamente. El quebrantamiento puede venir o debe venir cuando estás en lugares más altos y reconoces que es Dios quien está en control de tu vida. Es decir, puedes estar en tu mejor momento de la vida, pero aún quebrantado, porque Dios usa los corazones quebrantados. A los altivos, como vamos a mirar hoy, Dios no los va a usar. Y muchas veces queremos ser de bendición a otros, pero con una altivez en nuestro corazón. Y vamos a entrar a ese punto justamente donde Job esperaba una ministración de parte de alguien y no ocurrió, porque las personas que fueron a bendecirlo, en vez de bendecirlo, trajeron amargura y aflicción a su espíritu, porque no eran vasos quebrados. Yo le pido a Dios siempre que nos mantenga con un corazón quebrantado, dependiente de Él, que nunca dependamos de nuestras fuerzas, que nunca dependamos de lo que sabemos, de lo que somos, de los títulos que tenemos, que no dependamos de las experiencias que hemos tenido, sino que dependamos de su gracia, porque su gracia es la que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a entrar a un punto ya más concreto, más directo, donde vamos a poder mirar y nos vamos a asemejar muchos de nosotros, o nos vamos a comparar, nos vamos a medir más bien con los amigos de Job. Y la mayoría de nosotros podíamos señalarlos y decir: no, esos amigos de Job es un desastre, fueron gente que los dañó, que los lastimó. Pero yo pienso y digo: ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos actuado de la misma manera cuando alguien sufre? Porque lo primero que ocurre es que pensamos y asociamos el sufrimiento con pecado. Ya les expliqué muchas veces en todos los demás procesos que hablamos de la palabra, que el sufrimiento no siempre está asociado con pecado. A veces sí, claro, a veces consecuencia de tu maldad, de tus malos caminos. Dios tiene que quebrarte ahí, sí, justamente por tus pecados. Pero muchas veces el sufrimiento viene también porque Dios está mirando cómo bendecirnos y cómo prosperarnos. Entonces, la idea del ser humano, el ser humano común y corriente, desde el Adán caído, todo ser humano piensa que el sufrimiento es por causa del pecado. Y entonces cuando Dios permite que vengan sus amigos de Job a mirarlo, quiero que dejemos un precedente primero para entrar a esto. Ellos eran gente oriental, ¿sí? Por eso por ahí vas a escuchar algunas ideas medio extrañas, que los 7 días que ellos se quedaron viendo a Job sin poder hablar es que estaban meditando, porque como eran orientales, las culturas las doctrinas de la nueva era hablan mucho de que Job era un oriental, lógico, era un oriental, pero que tenía costumbres de Oriente, y todos sabemos que Job no pertenecía al pueblo de Dios todavía, ¿sí? Todavía no era parte del pueblo de Dios. Dios llama a Abraham, se lo lleva, le dice: sal de tu tierra. A veces Dios va a permitir que salgas de tu tierra, te saca de algún lugar, pero a veces Dios te mantiene ahí para que seas de bendición. Y en el caso de Job, Dios lo mantuvo en Uz, porque ya dijimos que Ur y Uz estaban en el mismo territorio de Babilonia, de Mesopotamia. Entonces Dios saca a Abraham porque de él quiere hacer una nación grande, pero deja a Job ahí en Uz para que Job sea una luz en medio de las tinieblas, porque ya sabemos que Abraham y Job eran contemporáneos, vivieron casi en la misma época. Curioso esto, Job no era del pueblo escogido. Eso téngalo en su cabeza. Él era un oriental, y como oriental tenía costumbres orientales. Él conocía a Jehová, conocía al Dios al que adoraba, porque cada mañana se levantaba a ofrecer sacrificio a Dios por sus hijos. Entonces conocía el proceso de adoración a Dios. Él ofrecía ovejas, él ofrecía vacas, él sabía todos los principios que Dios le estableció después a Israel como nación. Pero Job era un oriental. Sus amigos eran orientales. Sus amigos tenían cierto conocimiento de Dios,
pero no el correcto. Hay muchas personas a nuestro alrededor que hablan de Dios, pero no le conocen en realidad. Cuidado quién es el que le aconseja a usted. Cuidado quién es el que usted toma sus palabras como algo de peso para su vida, porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que se dice cristiano te va a dar un buen consejo. Los amigos de Job son un ejemplo de ello. Son gente con sabiduría, son gente con inteligencia, son gente con cierto conocimiento de Dios, porque por lo que lo expresan en los capítulos que vamos a mirar, pero no eran personas que tenían una experiencia con Dios. Y qué curioso es que hay personas, los que más te aconsejan son los que menos experiencia con Dios tienen. Y entonces necesitamos ser personas con experiencias reales de Dios, no experiencias emocionales nada más, donde yo lloré, grité, me tiré, corrí, pero no hubo un cambio en mí. Las experiencias reales son experiencias de quebrantamiento. Bien, con ese precedente vamos a entrar a sus amigos. Algunos le llaman los consoladores de Job. Yo siempre he dicho, qué mal frase o qué mal nombre le pusieron, porque describe a los amigos de Job que le visitaban en su angustia, pero que en vez de ayudar son los que causan más sufrimiento con sus jactancias, su orgullo espiritual y su justicia propia. Tres cosas que vamos a entender. Fíjese bien: jactancias, orgullo espiritual y justicia propia. Dios a veces te tiene que llevar con personas con las cuales va a trabajar muchas áreas en tu personalidad. El salmista David lo sabía, por eso en el Salmo 66 él dice y expresa que Dios permite que hombres cabalguen encima de nosotros. Entonces esos hombres que cabalgan encima de nosotros son gente que quiere ayudarnos. A veces dicen la frase, te lo digo porque te amo, o te lo digo para que ores, o te lo digo por esto o aquello. Vamos a ir descubriendo en sus tres amigos de Job. Y ojo con esto, son tres amigos, pero después aparece un cuarto amigo, ¿sí? Está Elifaz, Bildad y Zofar. Después, capítulos adelante, aparece una figura, algunos le llaman una teofanía, donde se revela el carácter de Jesús. Todavía no existía Jesús en realidad como en el plan de salvación, aunque ya desde la eternidad estaba planeado Jesucristo que apareciera en la tierra como el mediador, como el abogado, pero no aparece al principio en esos tres amigos, porque los tres amigos vienen a darle con todo a Job. Y se necesita en nuestra experiencia de quebrantamiento, en nuestra experiencia de sufrimiento, que aparezca Jesús a nuestra vida. Si Jesús no aparece, no vas a tener la verdadera consolación. Muchas gracias. Y entonces vamos a entrar a lo que es los amigos, los consoladores de Job. Vamos a ver lo que dice Job capítulo 2, versículos 11 al 13. No sé si los tengamos ahí arriba. Ok, vamos entonces a la Biblia, gracias. Vamos directamente a la Biblia. En el capítulo 2 de Job, termina el capítulo 2 diciendo lo siguiente: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Zafar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir. Yo siempre digo, esta palabra es tan profunda. Cuando yo llegue al cielo le voy a decir, Dios, dame algunos detalles que me quedé con duda, porque yo me pregunto, se mandaron un mail para ponerse de acuerdo. No vivían tan cerca, no eran gente por el nombre que se le da a cada uno tenían distancias diferentes. No sé cómo se pusieron de acuerdo, por eso digo que eran orientales. Eso es otro secreto que Dios un día nos va a mostrar. Se pusieron de acuerdo para venir juntos, para condolerse de él y para consolarle, los cuales, una vez que llegan, dice, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches.
Hay una cuestión bien interesante porque dice que cuando se sentaron, si tú vas a la Concordancia Strong, vas a encontrar que tomaron una posición como de yoga. Es bien curioso eso, pero bueno, no nos vamos a meter en rollos locos, ¿verdad? Se sentaron con él en tierra por 7 días y ninguno les hablaba palabras, o ninguno le hablaba palabras, porque veían que su dolor era muy grande. En este pasaje yo encuentro algunas características que nos van a ayudar. Por ejemplo, voy a ver costumbres orientales. Ellos esparcen polvo o sea, avientan polvo al cielo. ¿Qué significa en la cultura oriental aventar polvo en esa época? Significaba una señal de desaprobación. Estaban desaprobando, o sea, desde el comienzo en que ellos llegan, según a consolarle, ellos están desaprobando lo que está viviendo Job. Ya lo están crucificando sin antes dialogar con él. ¿Cuántas veces somos prejuiciosos con la gente? Y eso nos limita a poder ministrar correctamente. Vemos a alguien y lo vemos con cara enojada y decimos, ese me cae gordo, debe ser bien sangrón. O vemos a alguien medio nice, medio fresita, decimos, ¿verdad? Ha de ser bien payaso, ha de ser bien presumido. O sea, el ser humano por naturaleza es prejuicioso. Y eso va a limitarnos, hermanos, a poder bendecir a la gente en el sufrimiento. Necesitamos quitar nuestros prejuicios. Pero es que qué tal si le hablo y no me hace caso. Es que qué tal si le digo y me rechaza. No tengas prejuicios. No te definas antes de hacer un diálogo con alguien. Los 3 amigos de Job todavía no platicaban con él, todavía no conocían lo que había sucedido de fondo, porque ellos habían escuchado que algo le había pasado a su amigo Job, que le habían robado, que le habían matado a sus hijos. Eso lo habían escuchado como noticias, pero de primera mano. No le habían hablado por teléfono, no le habían mandado un WhatsApp, no sabían en realidad qué estaba ocurriendo. Y es lo que muchos seres humanos hacemos. Todavía no nos enfrentamos, no sabemos la verdad y ya estamos juzgando. Por eso el esparcir ceniza o polvo en la cabeza era una señal de desaprobación. Pensamos muchas veces cuando leemos la Biblia, qué buena onda, se estaban quebrantando con él. No, estaban desaprobando. Y cuando dice que se sentaron, vuelvo a repetir, se sentaron en una actitud de juicio hacia Job. ¿Cuántas veces hemos recibido esa experiencia en el ámbito doble? Por un lado, hay gente que se sienta a juzgarnos. No nos conoce y nos juzga. No nos conoce y nos señala. No conoce nuestra historia y de alguna forma ya nos etiquetaron. Decía una persona, un pastor hace años que conocimos, nos decía, mucha gente ve lo bueno en mí, pero no ve todo lo de atrás. O sea, ve que a lo mejor ya soy próspero, ve que ya tengo una iglesia grande, ve que ya tengo células, ve que ya manejo un buen carro y empiezan a envidiarme. Sí, es que los pastores se enriquecen. Dice, pero no conocen toda mi historia, no conocen mi trasfondo. Por un lado, a veces nos sentamos a enjuiciar a los demás. Por un lado nos enjuician, nos juzgan sin antes conocernos. Y en segundo lugar, en el segundo ámbito, a veces también nosotros nos sentamos a juzgar a los demás. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Esa es otra costumbre. Ellos estaban en meditación, estaban queriendo analizar el asunto, porque además de ser amigos de Job eran hombres importantes. Algunos dicen que eran sabios, que eran magos, que eran gente con conocimientos. Entonces ellos yo no sé si lo estaban psicoanalizando. Yo no sé si ya existía el psicoanálisis, surge después, años después, muchos siglos después. Pero muchos de esos psicoanálisis vienen desde la antigüedad y todo eso existe. Yo no sé si se sentaron a analizar a Job. Normalmente pensamos que estaban sufriendo con él. Y yo por muchos años pensé que buenos amigos no podían hablar de que estaban frustrados, adoloridos. Pero yo digo, una vez que eso lo veo antes, pero una vez que empiezan a abrir la boca, dicen, no estaban sufriendo con él, estaban pensando cómo iban a acabar con Job. Hay gente que se acerca a nosotros a querernos ayudar, pero cuando abren el primer lenguaje que sueltan, la primera palabra que sueltan, no es una palabra que nos bendiga. Ellos siguen la línea antigua de pensamiento de que toda aflicción, como te dije hace un rato, es resultado del pecado.
lo cual no siempre es lo correcto. Bueno, ¿qué pasa después de que pasan esos 7 días y esas 7 noches? Ya, Job como que vuelve en sí. Y entonces empieza, fíjese bien aquí, a partir del capítulo 3, agárrese bien porque vamos a mirar a Job al desnudo. No, como lo dije el domingo, no para criticarlo, no para juzgarlo, porque no somos nadie para señalarlo, pero sí para aprender de su experiencia. ¿Y cómo comienza el capítulo 3, verso 1? Vaya conmigo a su Biblia, Job capítulo 3, verso 1. Dice, al menos mi Biblia dice: después de esto, abrió Job su boca. ¿Y qué hizo? Maldijo su día. Es aquí donde ya comienza a derramarse las murmuraciones y las quejas carnales de Job. Hermano, de todo corazón le digo, esta enseñanza tiene que marcar nuestra vida para bien. Porque cuántas veces aguantas mucho, pero ya viene un tiempo donde Dios te sigue probando, porque Dios sabe lo que hay en ti. Oiga, ¿usted cree que Dios no conocía lo que había en Job? Sí. Y por eso empieza a ver el verdadero Job. Todos traemos una careta. Todos traemos, de hecho alguien me dijo que la personalidad implica eso justamente, que en su etimología tiene que ver como una careta, que no somos en realidad quienes somos, escondemos muchas cosas, no somos transparentes con la gente. Pero Dios nos conoce totalmente. Eso es glorioso, porque como Dios nos conoce totalmente, Él sabe de qué pie cojeamos y Él sabe cómo va a trabajar con nosotros. Y Job comienza a maldecir el día en el que nació. Ojo con eso. No hizo otra cosa más que maldecir el día. Quédese con eso. Pero ¿qué es lo que surge en el corazón de Job en el capítulo 3, verso 1? Lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todo mundo por las buenas decimos: Dios, yo te voy a amar, te voy a seguir hasta el final, contigo hasta que me muera. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero cuando viene el proceso del quebrantamiento, Dios nos lleva a un punto donde no nos quiere destruir, sino nos quiere rehacer. Y algunas áreas de nuestra vida tiene que emanar lo que somos en realidad. Tú en las buenas eres bueno, yo en las buenas soy bueno, pero bajo presión sale mi verdadero yo. Hace tiempo con el equipo de liderazgo en los coaching estamos hablando del lado oscuro. Todo el mundo tenemos un lado oscuro, y ese surge cuando nos meten bajo presión. Y a Job le está saliendo su lado oscuro, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. El yo de Job comienza a ser descubierto. Pero aún ahí, todavía en el capítulo 3, él no maldice a Dios, porque su esposa le aconsejó: maldice a tu Dios y muérete, ¿no? O sea, como que ya, mira, para que ya me estorbas. Yo estoy entendiendo de esta manera esa frase de la mujer: ya me estorbas. O sea, ya mejor, mira, si tú te maldices a tu Dios, te mueres, te libras de sufrimiento, te vas con tu Dios y yo me caso con otro, ¿no? ¿Cuántas veces has pensado lo mismo tú con tu marido, tu esposa? Señor, ya mejor ya llévatelo, Dios, allá te hace más falta. Así miro a la mujer de Job. Ojo, varones, Job no le hizo caso a su mujer. No estoy levantándome en que no escuches el consejo, pero ¿cuántos esposos la mujer le dice ya? Y el otro: sí, ahí voy ya. O sea, eso se nota mucho, ¿verdad? La mujer de Job le dice: ya, maldice a tu Dios y muérete. Pero él dice: no. Todavía Job tiene discernimiento, tiene autoridad. Dice: no, tú eres una mujer fatua. Pero bueno, a la mujer la tocamos otro día. Él no maldijo a Dios, sino que en un momento de la crisis, fíjese bien lo que significa maldecir el día en que nació. En algún momento de su crisis, él se concentró solo en lo malo que estaba viviendo en ese momento. Yo sé que usted nunca va a maldecir el día en que usted nació, pero cuántas veces en nuestro inconsciente decimos: Dios, pero ¿por qué permites esto? No estamos quejándonos.
Aparentemente, no le estamos maldiciendo, pero le estamos diciendo: ¿por qué lo permitiste, Dios? Desde ese momento estamos como maldiciendo el día en que nacimos. Esa crisis está revelando que esa crisis hace que Job se rebele, perdón, contra el gobierno de Dios, y está despreciando su propia vida, porque él dice: yo soy una basura, mejor hubiera sido un abortivo. Y empieza a hablar. Estoy solamente tomando el versículo 1, pero usted puede leer toda unas frases muy intensas de parte de Job. Por ejemplo, el verso 3 dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba. O sea, está maldiciendo su día. Afenlo tinieblas, y sombra de muerte repose sobre el nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, y empieza a soltar toda su queja. Verso 11: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? Y luego otra vez más intenso cuando dice: ¿por qué me recibieron las rodillas, y a los pechos que mamasen? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Y todavía se avienta todo un capítulo de queja. Pero ojo, este es el comienzo, porque todavía hay 30 y tantos capítulos más, donde hay discursos. Por un lado hablan los amigos de Job, que vamos a mirar ahorita, y por otro lado Job como gato hacia arriba defendiéndose. Y eso es lo que yo me quiero detener este día. Yo pregunto: ¿cuántas veces tú te has hecho esa pregunta? ¿Para qué nací? Los días nublados normalmente nos impiden ver el sol de justicia, y el sol de justicia sigue brillando en los cielos. Aunque te esté yendo como en feria, Dios sigue siendo Dios, y Él merece tu alabanza, Él merece tu adoración. ¿Para qué naciste? Para adorar a Dios. Y en medio del sufrimiento tienes que adorarle. Job está olvidando algo importante. Aquí yo ya veo que las maquinaciones de Satanás están tomando efecto en el corazón de Job. ¿Se acuerda que le quitaron las ovejas? Le quitaron los bueyes, la capacidad de autorrenovarse. Le quitaron los asnos, que es la capacidad de servicio. Y entonces, como punto final, Job ya no adora. Ya no está adorando. Antes, el domingo todavía hablamos de que él adoró en una dimensión cuádruple. Pero aquí yo ya veo al Job quebrado, al Job lastimado, al Job amargado, que por un momento de crisis se olvida de todo lo bueno que ha recibido de parte de Dios. ¿Cuántas cosas buenas has recibido tú de parte de Dios? Si tú haces memoria, dice el salmista, todavía ni las cuento o las empiezo a contar y me pierdo, porque Dios ha hecho maravillas. Pero cuántas veces todas esas maravillas que Dios hace son opacadas por un momento de crisis que pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué permitiste que me robaran? ¿Por qué permitiste que me enfermara? ¿Por qué permitiste que tocaran a mi hijo? ¿Por qué permitiste que me corrieran del trabajo? ¿Por qué permitiste esto? Porque un momento de crisis puede opacar toda una vida llena de bendiciones. Y fue lo que ocurrió con Job. Pero Dios tenía control de todas las cosas. Quiero que veamos dos cosas importantes. No es lo mismo experiencia que crecimiento espiritual. Y esto lo quiero dejar bien en claro, porque esto es una de las principales teorías de la teología de la prosperidad en esta época. La teología de la prosperidad no solamente te predica que como hijo de Dios te tiene que ir bien, tienes que manejar un carro del año, si andas en micro y eres pastor o eres cristiano, eres un cristiano mediocre. Porque eso es lo que nos vende la teología de la prosperidad, que surge justamente en los Estados Unidos. Yo digo, ¿por qué esta teología no la predican allá en África, en Nigeria, en otros lugares? Porque esta teología no se aplica allá. Entonces, esta teología de la prosperidad no es el evangelio completo, porque el evangelio es universal y el evangelio se aplica a toda raza, tribu y nación. Pero bueno, el evangelio de la prosperidad habla de que si tú hoy estás manejando un carro del año y el hermano que tienes al lado anda en burro o en micro o en mototaxi, entonces tu experiencia te pone por encima del hermano.
Porque entonces, como yo sí busco a Dios, a mí sí Dios me está prosperando, hermano. Yo tengo un buen carro. Usted, ¿qué carro maneja? ¿No tiene carro? Pues aunque sea uno de paletas, ¿no? Me acuerdo de una ocasión que estaba en una reunión de pastores. Cuando empezaba yo como pastor, no sé si mi esposa se acuerda de eso. Íbamos a las reuniones de pastores, pero así como los perritos ahí todos achicopalados, ¿no? Porque éramos nuevos, teníamos 1 o 2 años de pastores. Me acuerdo que nos sentaron en una mesa donde había, después supe que eran puros pastores de esos buenos, ¿no? Y entonces empezaron a platicar ahí entre ellos y ya de repente como que nos vieron. ¿Ustedes de dónde vienen? No, pues venimos de Nesa. Ya es el momento en que dices venimos de Nesa, ya como que chale. Otro todavía se compadece. Sí, de Nesa. Yo tengo unos amigos pastores que viven en Nesa. Conoce a fulano y yo no. ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? Esa fue la palabra que mató y detonó todo. ¿Te acuerdas, mi amor, verdad? Y yo titubeé, bueno, pues iba a decir 1000, pero no. El Señor me dijo, cállate la boca. Porque decía alguien en la mañana, ¿verdad? Hay que hablar las cosas que no son como si fuesen. Pues tengo 10,000, le iba a decir. Le digo, pues ahí vamos empezando. Tenemos como 40. Fue la última palabra que me dijo ese pastor. La verdad no sé ni quién fuera, ni quién era. Pero yo me acuerdo claramente cómo vi un cambio de él. Se volteó y siguió desayunando y empezó a platicar con el de al lado. Porque muchas veces pensamos que la experiencia que tenemos en ese momento nos da autoridad espiritual, pero no es así. No siempre es así. Así que cuidado, si tu experiencia hoy es de bendición y estás arriba y tienes recursos, tienes dinero, tienes salud, no es el fin todavía. Y eso no te pone por encima de nadie, pero los amigos de Job en ese momento se sentían por encima de Job. Se sentían con tanta autoridad para decirle, eres un pecador. ¿A cuántas mujeres has de haber violado? ¿A cuántos hombres engañaste? ¿A cuántos transaste? Mira todo lo que te está viniendo. Porque en ese momento la experiencia de ellos los ponía por encima de Job. ¿Cuántas veces en el cristianismo pensamos que como yo estoy bien, el hermano que está pasando las de Caín está peor que yo? Y entonces a veces, fíjese bien, y yo no digo que sea mal orar los unos por los otros. A veces nos sentimos con tanta autoridad y decir, hermano, pues ya en el nombre de Jesús déjeme orar por usted para que ya le vaya bien. Porque yo veo que usted está sufriendo. Dios me dijo que venga y ore por usted. Y no te dijo Dios mejor que Él ore por ti. Porque a veces la experiencia tuya no te da altura espiritual. Puede ser que el que está debajo esté más alto que tú. Aprendas eso. Eso me costó casi 12 años entenderlo a mí. Porque por un tiempo pensé que como yo tenía, no, pues tengo esto, tengo aquello. De repente ves tus dones, tus talentos. Y es hasta que Dios dice, tu experiencia no es nada. Estás ahorita arriba, pero mañana vas a estar abajo y te voy a llevar abajo. Entonces entendí que experiencia no es igual a crecimiento espiritual. En algunas ocasiones Dios lo levanta a uno por encima de la estatura espiritual que tenemos. Ojo, me levanta por encima de la estatura. O sea, todo cristiano tiene una estatura. Porque el apóstol dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces me van midiendo por estatura. Puede ser un momento que Dios decida a ti subirte de tu estatura y te diga, órale, vamos hacia arriba, vamos. Como cuando te cae un depósito que te cayó por error, ¿no? Nunca les ha caído. Una vez a mi esposa le llegó un mensaje de su teléfono, te depositaron ¿qué? No sé cuánto, ¿no? O no sé cuánto de saldo, ¿te acuerdas, no? Tienes saldo de creo que 800 pesos, era cuando todavía eran tarjetitas. Y ya bien feliz, le digo, cálmate, no, después te lo van a quitar, van a saber que fue un error y te lo van a volar, ¿sí? Hizo como 2, 3 llamadas, ¿verdad? Y ya después, ya el saldo ya se había agotado porque fue un error. A veces es lo mismo en la experiencia. De repente Dios te lleva a que tú estés arriba y te sientes el dueño del mundo, te sientes Dios, te sientes con autoridad. Y Dios dice, fue un error de depósito, aguántate. Nada más es para que probaras tantito, pero ahorita te va a llevar a tu verdadero lugar. Y por eso decía este autor, es un autor no cristiano, pero me gustó la frase, dice, al éxito y al fracaso, esos dos impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Porque tanto el éxito como el fracaso son pasajeros.
Si estás fracasado, tampoco te sientas, ay, me voy a morir, nadie me ama, Dios ya se olvidó de mí. No, no, es pasajero. Por eso Pablo decía, estamos como derrotados, pero no destruidos. Estamos en el piso, pero Dios nos va a levantar. Y esa es una realidad. Tu experiencia que hoy vives no marca tu futuro de mañana. Puede ser que hoy te esté yendo como en feria, pero Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para tu vida. Puede ser que hoy estés arriba, tampoco te jactes y pisotees al que está debajo de ti, porque qué buenos somos para pisotear al que está debajo de nosotros. Esas son experiencias, pero no es crecimiento espiritual. Esto no debe ser un indicador de nuestro crecimiento espiritual. El que yo maneje un buen carro, el que yo tenga una buena casa, no significa que Dios está conmigo. No digo que sea malo, gloria a Dios, Dios te lo da, qué bendición. Es algo maravilloso. Pero eso no marca un precedente de que tú estés bien con Dios y que el que está en pobreza esté mal. Porque no es lo mismo la experiencia de ese momento al crecimiento espiritual. Bien, ¿queda claro más o menos? Quejas con Dios, conmigo no. A Él, dígale. ¿Y por qué es necesario que lo sepamos? Porque a veces medimos de acuerdo a lo que tenemos. Y pensamos que como me está yendo mal, el hermano está de pecador. Ya supiste que al hermano lo asaltaron. ¿En qué se andará metiendo? Seguro dejó de diezmar. Porque es lo primero que decimos, ¿no? Lo asaltaron. Hermano, ¿diezmas? Porque nuestra mente piensa eso. No, es una experiencia que él está viviendo. Dios lo va a sacar. Por eso me encanta y por eso tomé ese texto que dice: cuando yo salga de esta experiencia, voy a salir como el oro purificado. Esa es la realidad. En medio del caos, Job tiene como sus desvaríos. De repente como que se pone medio quejoso, medio loco, pero en medio de todo eso va a sacar su esencia, porque si era un hombre justo. Y en medio de su desvarío él dice: Dios me va a sacar de esta experiencia y voy a salir mejor que como comencé. Yo espero que a todos nos suceda lo mismo, pero no confundas experiencia con crecimiento. ¿Cuáles fueron los amigos de Job? Él tuvo 3. Con eso es más que suficiente. Si de esa clase de amigos tuviéramos, no, hermano, ¿para qué queremos un ejército de enemigos? Bien, Elifaz es el primero. Y según entiendo, por las costumbres orientales, Elifaz es el mayor, el más grande. En ese tiempo antiguo, y todavía los orientales, a la gente mayor, a la gente de más experiencia, la dejan hablar primero. Y así van, ¿verdad? Bueno, dame la siguiente, por favor. Elifaz. ¿Qué significa el nombre de Elifaz? Ya no hay, ¿verdad? Se me acabaron. Híjole, es que no terminé mis presentaciones. Bueno, perdón. Elifaz, hoy no hice la tarea, hermano. Estuve muy ocupado este día y me quedé a la mitad. Elifaz, póngale ahí orgullo espiritual. Dice la palabra en el capítulo 4: ya que Job se quejó y soltó todo su rollo, tuvo su catarsis, Job dijo todo lo que tenía que decir, y entonces aparece el primero, Elifaz. ¿Sabe que el nombre de Elifaz significa Dios de oro? Eso significa su nombre. O significa también Dios es oro fino. Pero Elifaz va a representar al orgullo espiritual, que casi no existe en el cristiano, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo nos vacunaron contra el orgullo espiritual. Porque así como hay orgullo natural, también hay orgullo espiritual. De lo que tú has logrado, tus experiencias te van dando orgullo espiritual. Y se nota, decía un apóstol de esos modernos de Guatemala, que el orgullo es como el mal aliento. El último que se da cuenta que lo tiene es el que lo tiene. Porque todo mundo, ya viste, le huele la boca, pero él ni en cuenta. Dice así igual el orgullo. Todo el mundo dice: ya viste qué orgulloso es, pero el otro se siente como que es humilde, es sencillo, es argentino, ¿verdad? Sencillito y carismático. Porque el orgullo si el orgullo natural es terrible, el orgullo espiritual es peor, porque sí existe el orgullo espiritual. Y Elifaz representa el orgullo espiritual que todos en algún momento podemos tener y que nos va a impedir poder sanar el corazón de la gente. Estamos aquí en esta tierra para hacer los brazos de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Somos las manos de Dios.
La iglesia cristiana tiene la capacidad de sanar en el nombre de Jesús a una sociedad enferma. Pero la vamos a sanar cuando tengamos la estatura que debemos tener. Pero el orgullo espiritual es un enemigo muy fuerte que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y mire, Elifaz es el primero en hablar porque se siente lleno de cosas que puede compartir, ¿verdad? Él habló impulsado por su orgullo y su alta estima de sí mismo. No hablo de que tengamos una baja estima, pero sí hablo de que tengamos una buena estima. Pero aquí este hombre se sentía como el papá de los pollitos. ¿Por qué? Porque lo pasa a mirar en lo que él dice. No estoy inventando, estoy tomando como referencia la Biblia y lo que el mismo Elifaz dijo. La mayoría de nosotros somos impulsados a hablar la verdad. ¿Quién nunca ha escuchado a alguien que dice: hermano, perdóneme, pero es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que siento? Híjole, cuando yo escucho eso, me agarro de la silla y me preparo, porque ya sé que va a soltar algo. Nunca le ha pasado, ¿no? Hermanito, miren, el amor de Cristo. O luego la famosa frase: bueno, con todo respeto. Ya, cuando te dicen con todo respeto, prepárate, párate firme y aguanta los trancazos, porque viene a soltarte con todo. ¿Sí? Y Elifaz siente como que las puede. Yo tengo que hablar la verdad, sí, pero en amor. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay amor en tus palabras, mejor no hables, porque en vez de consolar, en vez de edificar, vas a desparramar. ¿Y cómo hay gente que le encanta desparramar? Oiga, hermanito, uno como pastor a veces batalla en ganar gente. Y a veces uno, buena gente, le presta el púlpito a algún hermano: hermano, pase, predíquenos. Y el que nos predica es un Apolos. Y no porque predique con denuedo, sino porque Apolos significa el que desparrama. Tú no sabes todo lo que el hermano, el pastor, ha trabajado con tal persona, y tú agarras el púlpito. Ahora sí van a ver, yo vengo a exhortarles, hermanos, el amor de Jesús. ¿Cuál amor de Jesús? Tu pura carnalidad. Y empiezan a soltar, y esas que se pintan, y esas que hacen eso, y esas que y pues las otras pues saben que es para ellas. Me cuentan la historia de un pastor que dice que estaba en su congregación trabajando con una familia nueva totalmente, y que ese día por primera vez las llevó a la iglesia. Las hermanas aceptaron una invitación para ir a la iglesia, pero pues lógico, estamos hablando de una iglesia allá por el norte, ¿verdad? de la República. Ya las mujeres, cuando van a algún lado, parece que van a pasarela, bien arregladas y cuelgan todo, son extremas. Y llegan a la iglesia, y el pastor ese día tenía un invitado de esos predicadores que le llaman itinerantes, ¿no? Que tienen 2, 3 sermones y con eso se la llevan 10 años predicando en todas las congregaciones. Se autoinvitan: invíteme a su congregación, pastor. Yo ya no acepto esas que me digan: oiga, invíteme a su congregación. No, mangos, ya no, ya me pasó una vez y con eso quedé. ¿Te acuerdas, papá, cuando vino, verdad? Yo dije: mangos, ya no, nunca más te acepto una invitación de quien se autoinvita. Bueno, llega este hombre y empieza, y cuando empieza, ahí vea inmediatamente, cuando tú te paras en el púlpito, empieza a percibir y empieza a soltarse contra esas que se maquillan. Eso no es de diablo, esas es del Dios, de Dios, esas Jezabeles. Y le dio con todo. Dijo la verdad, pero no con amor. Y a veces pensamos: es que hermano Juan habló como debe ser, y nos justificamos, ¿no? Oye, hermano, pero Juan era Juan. Tú ni Pedro eres, no sé, ni en tu casa te conocen. Porque Juan sí habló duro. Pero la verdad, y lo dice la palabra, vaya a su Biblia, Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor. ¿En qué, hermano? En amor. Hablando la verdad en amor. Nosotros debemos ser impulsados a hablar la verdad en amor. Y el amor, escuche bien esto, si necesita escribirlo, escríbalo. El amor lo obtenemos a medida que crecemos en estatura espiritual. ¿Sí? Por eso no es lo mismo experiencia que estatura.
el hombre más próspero de la iglesia puede ser el que menos amor tenga. El que más dinero tiene, el que más propiedades tiene, puede ser el menos amoroso, el que menos comparte lo que tiene y que es arrogante. No siempre, hay veces que yo he conocido personas hace rato estaba platicando con alguien así, con tanto amor, Dios lo prospera, pero tiene amor en su corazón, tiene la capacidad de bendecir. Y dices, wow, eso es maravilloso, porque sabes que la experiencia que ha vivido lo ha llevado a crecimiento. Y entonces la verdad que se dice en amor tiene que ser a través del crecimiento que tú tienes como creyente. Porque si yo quiero decir la verdad en amor, la verdad o el amor lo voy a obtener a medida que crezco en estatura espiritual. Y sin esa estatura, ojo, este es como un parámetro importante. Sin esta estatura espiritual no se puede ministrar consistentemente la verdad de la palabra de Dios en amor a otros. Estoy muy tentado a ponerlo en no sé dónde, en un cuadro ahí en mi oficina, o aquí entrando, o allá donde está el cuarto de cuando usted sube a la parte de arriba donde está la visión de la iglesia. Voy a ponerle un apartado ahí donde voy a poner esto, que dice que sin esa estatura no podemos ministrar consistentemente la verdad de la palabra de Dios en amor a otros. Muy larga la frase, pero muy importante, porque a veces pensamos que por el conocimiento que tengo de la Biblia voy a poder enseñar. Bueno, puedes enseñar, pero consistentemente no, porque para hablar consistentemente, que la palabra permanezca y edifique y construya, tiene que ser primero sazonada con sal, que ese es otro punto, y segundo, en amor o con amor. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Y Elifaz, tú lo vas a llegar a tu casa y lo vas a leer. Elifaz no ejercitó para nada el amor. En lugar de eso ministró como si fuera un juez, regañando. Y hermano, por favor, se lo pido en el amor de Cristo. Y esto no es para nadie en particular, es para todos. Y si usted lo toma particular, pues también el Espíritu le está diciendo que es para usted. Adelante. No me disculpo por ello. Pero a veces hablamos verdad, pero sin amor, y dañamos. Y a veces dañamos internamente, ¿cuánto más vamos a dañar allá afuera? Hablar del sufrimiento, todo el tiempo hemos estado hablando del sufrimiento de Job, pero estamos llegando a un punto, así que yo no sé si a partir de aquí ya las visitas a la página sean menos con las transmisiones, porque o ya vengan menos a los cultos de los martes, porque ahorita viene ya, pero lo bueno, ¿sí? Porque a veces pienso que una iglesia que no tiene amor, un cristiano que no tiene amor, Dios no puede enviarle gente a que la sane. ¿Sí? Dígame, aunque sea, le puedo ir el grillo, cric, cric, cric. Yo sabía que me iban a ver así. Pero yo digo, Señor, ¿será acaso que hay orgullo espiritual en nosotros? Oh, y diremos, ahora voy a aclarar la frase. ¿Será que hay orgullo espiritual en mí? Yo dirá, sí, en el pastor sí. Pero ahora dígalo usted. ¿Será que hay orgullo espiritual en mí? Y yo voy a decir, ahora me voy a desquitar. Porque en algún punto de nuestra vida, nuestras experiencias nos llevan a tener orgullo. Quiero cerrar con este punto. Si va conmigo a ver, vamos a ver dónde vamos a ir. A Job 4. Es curioso, ¿verdad? Que de repente somos bien aduladores. Y en el capítulo 4, bueno, voy a leer desde el 1. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte, te seremos molestos. Es como la famosa frase, mira Job, con todo respeto, así empezó su discurso de Elifaz. Si lo hiciéramos más chilango el discurso, se cuenta que Elifaz le dijo, a ver Job, mira, con todo respeto, o yo no tengo pelos en la lengua, o yo vengo a exhortarte, póngale la frase que a usted más le guste. Así empezó él, te seremos molestos.
pero ¿quién puede detenerme? O sea, tengo que hablarlo. Y empieza a soltar. Yo diría, agárrate, Job, porque viene con todo. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. O sea, está diciendo una verdad. Pero fíjese cómo esa verdad la usa para dañar más adelante. Y me imagino el espíritu de Satanás, el espíritu de la serpiente antigua. Porque Satanás en el huerto le dice a la mujer una verdad a medias, ¿no? Y aquí está hablando Elifaz una verdad. Tú fortalecías las manos de los débiles, tú les dabas. O sea, está usando una verdad, pero dice, con esa misma verdad te voy a dar. Es que la Biblia dice, hermano, que todo se tiene que hacer. Y empezamos a usar la Biblia, y desde que usamos la Biblia la desenvainamos para darle despazos a la gente. Y defendemos nuestras teorías con la Biblia, pero no con amor. Y así empezó Elifaz. Y dice, mas ahora que este mal ha venido sobre ti, te desalientas. O sea, como diciendo, no, que muy chipocludo. O sea, tú le decías a los débiles que se levantaran, tú les decías que le echaran ganas. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado lo mismo como cristianos, no? Vamos a verlo del otro ámbito. Hermanito, no se me agüite, échele ganas, usted puede. Y hasta nos enojamos con él. ¿Cómo es posible que usted, siendo tan maduro, no aguante? Pero cuando estás del otro lado, ya las mismas palabras que tú enseñabas, aplícatelas, ¿verdad? Bueno, ahí está el Elifaz soltando una sarta de discursos que, híjole. Dice, pero ahora te toca a ti, te impacientas, o te ha llegado a ti, te impacientas. Y luego dice, fíjese cómo minimiza su problema. Dice, y te toca a ti. O sea, pregunta, ¿fue un toque lo que Dios le dio a Job? No, fue todo un arsenal que le mandó Satanás. Mire cómo a veces nuestro orgullo espiritual nos impide ver que el problema del otro puede ser un problema muy grande, y a veces pensamos que el nuestro es más grande. Ay, hermanito, yo con eso estaría hasta feliz, porque a veces queremos consolar a los hermanos. Y no, hermano, mira, yo sí sufro. A mí si yo debo, tú debes 2 rentas, yo debo 20. Como que siempre me pongo encima del otro, ¿no? Así está Elifaz. Dice, a ti te toca. Oiga, no, yo pienso que si tan solo un soplido de esto le hubiera llegado a Elifaz, se hubiera quebrado. Pero Job tenía estatura, Job tenía altura, Job tenía crecimiento. Y a veces es bien gacho, y lo voy a decir así, es bien gacho cuando te tiene Dios que poner a los navales a que te den tus cátedras. Bien feo, porque Dios trabaja con tu orgullo. A veces Dios nos pone personas que sabemos que no tienen estatura espiritual, que no tienen crecimiento, y tenemos que sentarnos a escucharlos. Y no lo digo por arrogancia, sino porque a veces lo que nos dice no nos va a ayudar, no nos beneficia, no nos bendice. En la experiencia que estamos viviendo en ese momento no nos van a bendecir esas palabras. Elifaz no bendijo para nada a Job, lo atacó, le dio con todo, pero era parte del plan perfecto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos hace llenarnos de orgullo? Usted se va a quedar de tarea leyendo el capítulo 5, porque la próxima vez vamos a hablar de Bildad. Pero su tarea será leer el capítulo 5, y en el capítulo 4, verso 12, con eso cierro. Miren, a veces el orgullo que tenemos espiritual es por las experiencias que hemos vivido. Dame el texto, hermana, gracias. Capítulo 4, verso 12. Sí, de Job. Dice así: el asunto también me era a mí oculto. Está hablando Elifaz. Mas mi oído ha percibido algo de ello. Verso 13. En las imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Verso 14. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Es decir, Elifaz tuvo una experiencia paranormal. ¿Sí? Se le apareció un fantasma. ¿Sí? Verso 15. Ahí está. Y al pasar un espíritu por delante de mí,
hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Mire, esa fue una experiencia paranormal o lo que sea, pero fue una experiencia. Y él toma esa experiencia como que le da autoridad y dice: pues es que mira, yo puedo hablar, decía alguien, yo sé que la vaca es parda porque tengo los pelos en la mano. ¿Te acuerdas esa frase, no? Él dice: yo te puedo decir que estás en pecado porque una vez yo tuve una experiencia. O sea, ni al caso. Y le pongo este ejemplo porque el orgullo espiritual viene cuando tú consideras, no, hermano, es que mire, usted me hubiera conocido hace años. Desde ahí yo ya veo orgullo espiritual. Así que si usted me quiere apantallar a mí, nunca me diga, porque yo ya no me chupo el dedo como pastor. Hay gente que me dice: no, hermano, es que usted me hubiera conocido. Yo echaba demonios fuera, yo hacía guerra espiritual, yo predicaba. Y yo desde el momento en que me dicen eso digo: bueno, pues entonces, ¿qué te pasó, no? Porque a veces el orgullo espiritual viene porque una experiencia que tuvimos ya nos engrandece. Es que yo una vez eché fuera un demonio. Nadie pudo, pero yo sí pude. Ya con eso nos estacionamos. Orgullo espiritual. ¿Podrás consolar a alguien con tus experiencias? Bueno, sí, pero sin contarlas. ¿Cómo? Entendiendo. Porque tú sentiste algo. Los que hemos perdido un bebé, o dos o tres, como en el caso nuestro, entendemos cuando una persona sufre. Y algunas mujeres son, o unos hombres, algunos hasta pastores: ay, ¿por qué lloras si nunca lo tuviste en tu mano? Y lloré las que se les murieron de los 20, 30 años, pero tú ¿cómo vas a llorar? Yo he escuchado gente consolando de esa manera: ya, levántate. O las frases tan simples y hasta chocantes que a mí me molestan: es que Dios no estaba un angelito en el cielo. ¿No? Porque tu experiencia te pone por encima, pero hablas tonteras. A veces no necesitamos decir nada, solamente decir: te entiendo, vamos a llorar juntos. Eso trae una sanidad y eso habla de una humildad espiritual que es necesaria para sanar esta sociedad enferma. Dios nos ayude a que nunca el orgullo espiritual se presente en nuestra vida y en vez de sanar, dañemos. Elifaz es un claro ejemplo de los corazones altivos que Dios no usa, porque la Biblia dice: Dios atiende al humilde, pero al altivo, así como que sale pues, ahí nos vemos. Decía un pastor, un amigo mío, que dice: ay, Marco, ahí te hablo. O sea, como diciendo: nunca te voy a hablar. Dios al altivo lo mira de lejos. Elifaz representa el orgullo espiritual, pero Dios lo permite para que Job entienda. Y al final llegaremos a un punto donde Job, después de todo este proceso en el que lo metieron, termina diciendo: wow, Padre, valió la pena. Y entonces nombra a cada una de sus hijas con un nombre específico: Gemima, Kerenapuk, Sesia. Y esos tres nombres son clave. ¿Qué significa Sesia? Pregúntele a mi hija. ¿Qué significa Kerenapuk? ¿Qué significa Gemima? Cada uno de esos nombres representa una experiencia vivida de Job. Él dijo: yo te conocía de oídas, ahora te veo. Ojalá y al final de ese proceso en el que Dios nos meta, nuestro orgullo espiritual, si es que todavía lo hay, se baje y no parloteemos como a veces parlotea en el capítulo 5. Yo veo el capítulo 5 y me imagino a Cantinflas ahí en forma de Elifaz. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias esta noche. Te rogamos por favor que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que venga tu espíritu y que podamos dejarnos moldear por tu mano para ser verdaderos instrumentos que bendigan a otros, que ministren la verdad pero en amor, Señor. Una iglesia que ama, una iglesia que extiende sus brazos, una iglesia que sana heridas, no una iglesia que señala, una iglesia que juzga, una iglesia que puede truncar tu propósito. Danos la capacidad de
poder entrar con humildad a tu presencia y reconocer que en la medida que crezcamos a la estatura del varón perfecto vamos a poder amar un amor más perfecto, Señor. Derrama tu amor sobre esta congregación, por favor. Derrama tu amor sobre cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te suplicamos que lo hagas así, Señor, y que tu amor y tu gracia sean derramados en nuestra vida. Con la medida en la que fuimos perdonados, podamos perdonar a otros. Señor, aleja todo espíritu religioso de esta congregación. Aleja todo espíritu inmisericordia, Señor. Llévatelo de aquí, por favor. Trae un espíritu verdadero de amor, de edificación, Señor, de perdón, y que podamos ser una iglesia con puertas abiertas para ministrar a la gente necesitada con el amor tuyo, que es el amor que cubre, no el amor que desnuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, le dejo el lugar a quien va a pasar, y si alguien me ayuda también despidiendo, sería excelente. Amén. No olvide las actividades del jueves, tenemos intercesión, y bueno, pues Dios se moverá también en nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar por nuestra ofrenda. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gracias por tu palabra.